Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Mi nombre es Víctor Manuel Jiménez Verduzco de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y antes que nada quiero agradecer a las y los organizadores del Sexto Congreso Nacional de Sincretismo Artístico por la invitación a participar en el evento. Particularmente a la doctora Patricia Ayala, a quien le mando un abrazo afectuoso por todas las consideraciones y atenciones que ha tenido conmigo siempre. El trabajo que presento el día de hoy lleva como título la condición de materialidad no jerárquica como prioridad del ejercicio audiovisual en las artes. A lo largo del siglo XX han aparecido diversas formas de comunicación sonora que hacen énfasis en la comunicación visual. Estos sistemas complejos construyen diversos mecanismos bajo los cuales se ha intentado representar la forma sonora y que se aleja mucho del sistema de notación, ejecución y presentación habitual, tanto en la escena visual como en la música. Desde la perspectiva de estos artistas, los elementos sonoros y los elementos visuales son indiscernibles en el sentido de la unión y la relación inmediata que existe entre ambos. La participación de esos pueden tener en una obra, se mantiene conectada de forma permanente, ya que el objeto es quien produce la fuente sonora y el sonido que se está emitiendo en diversos momentos se convierte en el protagonista que representa las propiedades del objeto inicial. Ambos son una misma cosa. El artista busca un equilibrio entre los factores que mantienen una fuerza perceptiva permanente en su trabajo. No se trata de que uno tenga un peso específico más amplio dentro de la obra, sino que se establezca una relación de equidad que permita al espectador una percepción amplificada de los conceptos que elabora el artista. Incluso el lugar, es decir, el espacio en el que se dispone, instala cada uno de estos trabajos, se convierte en un participante activo de la obra, la forma en la que las vibraciones transforman el volumen en la sala, la manera en la que adquieren corporalidad, se unen en una experiencia completa. El edificio, la arquitectura, el espacio, las dimensiones, los recubrimientos del lugar, las alturas de los techos, permiten un despliegue específico muy particular que se incorpora a las características de la obra, incluso que pueden cambiarla dependiendo del recinto en el que se dispone. De esta manera aparecen una serie de preguntas relacionadas con la forma más conveniente para identificar con mayor certeza todos los elementos que en primera instancia no estaban considerados, al menos en plenitud, como parte de la comunicación del sonido, particularmente como partituras musicales. Se desarrolla a lo largo del siglo XX un fenómeno que en los diferentes artistas, tanto músicos como creadores de diversas disciplinas, construyen sobre la estructura lingüística de las partituras musicales un territorio de experimentación en el que van buscando, a partir de la investigación de las estructuras, los mecanismos de funcionamiento, los desajustes y transformaciones que los diferentes signos de tal manera que puedan funcionar como interferencias mediatizadas, incluso con la incorporación de muchos otros elementos ajenos que pueden permitir señalar diversas intenciones plasmadas en una obra. Como señala la investigadora Marina Buch en su trabajo de Sinestesia en la notación gráfica, lenguajes visuales para la representación del sonido, abro cita, el concepto de notación gráfica describe un tipo de partituras en las cuales se utilizan elementos del lenguaje visual que normalmente no forman parte del sistema convencional de notación musical. Si, como destacó Kandinsky en Punto y línea sobre plano, la notación musical no es más que una combinación de diferentes puntos y líneas, la notación gráfica va más allá, incorporando colores, texturas, tonos, formas y demás elementos del lenguaje visual que transforman la partitura en un objeto artístico portador de un valor estético como arte visual. La notación gráfica comenzó a desarrollarse en un contexto, el de Nueva York en la década de los 50, caracterizado por la proximidad y la interacción entre creadores de distintas disciplinas artísticas, especialmente entre artistas plásticos y compositores. La enorme atracción que sintieron los compositores de vanguardia norteamericanos hacia las artes plásticas fue uno de los factores determinantes para el desarrollo de este tipo de notación. Estos compositores, John Cage, Morton Feldman, Early Brown o Christian Wolff, entre otros,
encontraron en las artes plásticas un modelo que les ayudó a superar los convencionalismos y el peso de la tradición musical. Como explica Von Moore, estos compositores se sirvieron del lenguaje abstracto y autónomo desarrollado por los pintores en las décadas anteriores para sus propios fines. Descubrieron que podían expandir su inspiración musical en nuevas direcciones, a través de signos de notación visuales que ya no estaban sujetos al pentagrama, sino definidos por el espacio. Vale la pena recordar, como parte de la identificación institucional de los procesos señalados anteriormente, la exposición llamada Sound Art, el sonido como medio del arte, organizada por el Centro Media Art ZKM en Alemania en 2013, donde se intentó reunir una serie de obras que representan el trabajo realizado durante las últimas décadas en arte sonoro, concretamente artistas y obras destacadas en la primera parte del siglo XXI. Una exposición conformada por 90 artistas representativos del trabajo sonoro que permiten identificar de forma profunda y participativa la forma en la que el sonido se ha utilizado como materia prima en el arte contemporáneo, siendo partícipe como generador de sentido y agente de modificación, destacando la carga visual, la importancia de la física de los objetos y de la materia que puede encontrarse en muchas de las prácticas que se desarrollan alrededor, lo que evidencia una práctica muy particular y con un sentido de transformación y creatividad que puede ser más complejo de ser visible en otros medios audiovisuales. En esta exposición curada por Peter Weibel, artista e investigador referente del estudio de manifestaciones en nuevos medios, se toman en cuenta los antecedentes más remotos de esas prácticas, desde Russolo y el arte de los ruidos, pasando por las investigaciones formales y expansivas en la década de los 70 con Fluxus, Yoko Ono o La Moon Jung, el noise en los años 80, etc., donde los términos de composición musical, como habitualmente se reconocen, cambian significativamente, y el sonido se desprende de la música para aparecer como un proceso aleatorio, como silencio, como idea, como ruido, como sugerencia o como una acción. Una diversidad de prácticas de las que se puede dar cuenta en palabras de Weibel, abro cita, eventos sonoros, esculturas sonoras, objetos sonoros, instalaciones sonoras, entornos sonoros. Todos los sonidos audibles que anteriormente no se escuchaban como música. Más precisamente, todos los sonidos nunca antes escuchados constituyen el nuevo arte sonoro del siglo XX. Nuevos instrumentos, dispositivos personalizados que eliminan la diferencia entre sonidos musicales y no musicales, así como entre sonidos musicales y no musicales. 2. Incorporación de los ruidos, tonos, clamor y silencio del entorno. 3. Desaparición del intérprete y el compositor. 4. Exploración de nuevas técnicas compositivas. 5. Autonomía de los sonidos. 6. Espacialización y subjetivación. El avance del movimiento de liberación del sonido de la máquina de cinta a la escultura del sonido, del objeto acústico o el espacio acústico. 7. Emancipación del oyente. Después de la emancipación de la pausa por Peter Weber y la emancipación del silencio por parte de Cage, el receptor se convierte en participante. La exposición se compuso así de diferentes secciones entre las que se encontraban archivos y colecciones, vista y sonido, audición, autoexperimentación, cuerpo, analógico digital y espacio aural urbano. Particularmente se puede referir para esta ponencia el apartado denominado Vista y Sonido, en el que se podía acceder a distintas propuestas que trataban de evidenciar la constante condición en la que el sonido y lo visual se encuentran. Intercambian, investigan, provocan y maximizan las características particulares de cada elemento, a veces potenciándolos, a veces circunscribiéndolos y otras provocando características desconocidas solamente posibles en las interacciones establecidas en la imagen y el sonido, planteando, en algunos momentos, la posibilidad de la obra de arte total y señalando relaciones que son poco conocidas y que llaman la atención por el ámbito de la disciplina propia de los autores, desde Vasily Kandinsky en relación con distintos músicos como Arnold Schoenberg o Igor Stravinsky, hasta Yanis Xenakis y sus notas partituras que muchas veces se asemejan
más a dibujos y planos arquitectónicos. Una sección de la exposición en que se destaca ampliamente con referencias, evidencias históricas y documentos de la época que resultan muy valiosos para identificar las extensiones posibles a las que puede llegar un artista en el manejo de herramientas que superan los límites de su especialidad. El sonido, el dibujo, los mapas o las infografías derivadas de lo que suena y que en algún punto evolucionan a una condición propia. Adquieren una vida singular que será leída en sí misma. La transformación del sonido en conceptos, en una escritura irreconocible, en donde los códigos semánticos van trastocando paulatinamente la comunicación lógica. El énfasis que se intenta llevar desde aquí al respecto de una exposición como la planteada en el Centro de Investigación ZKM tiene que ver con la significativa importancia tanto de los artistas presentados como de los investigadores que acompañaron la exposición a través de sus estudios históricos, el análisis y las revisiones ideológicas que permitieron construir la propuesta curatorial. Estos factores acentuaron significativamente la importancia de esta exposición, una resonancia a partir de las mesas de análisis, las actividades académicas, incluso en los medios de comunicación, en donde fueron abordados como una referencia. Es decir, la creación de las reflexiones intelectuales que produjeron fue sin duda muy relevante y notoria. En ese sentido, hacer énfasis en alguna obra en particular de la exposición puede ser complejo. Sin embargo, la decisión que tomaron los organizadores de seleccionar como la portada del catálogo impreso la obra Stop de Douglas Henderson es muy significativa, ya que la identifica de alguna manera como representativa de todos los contenidos de la exposición. La obra Stop de Henderson aparece en sí misma como un ícono, como un amplio tejido de implicaciones culturales que al presentarse de esta manera hace posible identificar más claramente la significación de algunas de ellas. Tal y como se describe la obra en la página personal de Douglas Henderson, abro cita, una guitarra eléctrica nueva está en medio, enterrada en un enorme bloque de cemento. Está conectada, sus componentes están activos, su cable conduce a un enorme amplificador de la década de los 70, también encendido, zumbando y crujiendo con energía latente, como un solo de guitarra congelado y conectado a la maquinaria de la historia del rock, como un homenaje a las leyendas del rock que destruyen la guitarra, Jimi Hendrix o Pete Townshend, al estilo de Pompeya. La obra evoca un pasado perdido. El hecho de que la obra esté realizada con un amplificador de una marca particular, un Marshall, el que esté encendido, el que esté produciendo sonido, el que se trate de un modelo concreto de guitarra, una Fender, o el color de la misma, son dimensiones del lenguaje que implican una sintáctica fuerte para el ámbito en el que se está disponiendo ese trabajo. Es innegable la implicación que tiene culturalmente el fenómeno del rock en la estructura ideológica de las sociedades actuales y que ha sido un componente fundamental en la formación de las interpretaciones del mundo. Ideología, comportamiento, afinidades, utopías, anhelos, relaciones fraternas, etc. Si todo esto se relaciona con el campo del sonido, todo cobra un sentido mayor. La historia del rock es parte de una dinámica de signos que pueden permitir repensar en el análisis de momentos sociales particulares, como señala Jay Belking. Si queremos descubrir los principios básicos de organización que afectan la forma de los patrones musicales, debemos mirar más allá de las convenciones culturales de determinado siglo, de determinada sociedad, para buscarlos en las situaciones sociales en las que se aplican y a las cuales se refieren. Por lo mismo, las indicaciones, los señalamientos y la información que se deriva de la obra Stop de Douglas Henderson permite identificar una serie de factores relacionados con las implicaciones que el rock tiene para la cultura en general. La forma en la que además ha impactado, afectado, intercambiado recursos con las esferas más especializadas de las artes, la música o el arte sonoro. Si se pone atención en algunos elementos identificados en este trabajo, se pueden encontrar signos que dan cuenta y problematizan de forma crítica las bases ideológicas de la cultura de masas. Cuando, por ejemplo,
se piensa en el sonido de un solo, de un instrumento, un riff de guitarra, se puede observar enmarcado en un complejo patrón de alteraciones que determinan escalas correspondientes a las notas fundamentales de una canción. Sin embargo, desde la perspectiva de la totalidad de los sonidos posibles, aparecen como un grupo de patrones limitados, pese a su abundancia, y que por lo general dejan fuera o no lo incorporan de manera secundaria. De poca importancia, el proceso sonoro que se encuentra en la electricidad misma, es decir, la estática, la presencia física de la señal, el canal de comunicación desde el encendido del parlante hasta los receptores acústicos. Este elemento, al contrario, en la obra Stop, aparece como primario, omnipresente, que retumba casi ahogado en la sala donde está colocada la obra. Esto, que podría ser interpretado cotidianamente como un error, como una falla, como una interferencia, como algo que se debe ignorar y que antecede a todas las melodías en un riff, aquí se encuentra amplificado, presentado en sí mismo como un signo estético, capaz de mover dimensiones particulares en lo sensible, apareciendo poco a poco conforme el espectador permanece junto a la pieza. Henderson lo identifica de esta manera, abro cita: zumbando como con una energía temporal indescifrable, apunta hacia un futuro frustrado. La guitarra en cemento es tanto el instrumento que no puede tocar como la persona que no puede tocarlo, su poderoso sirviente. El amplificador no recibe instrucciones del cable. Su ruido potencial reverbera por completo en la imaginación del espectador. No resulta complicado imaginarse entonces las dificultades y los retos que para el marco interpretativo, el de las expectativas, se plantea a partir de esta obra, de entrada para casi cualquier espectador, medianamente vinculado con el ámbito musical tradicional, ni qué decir de las complicaciones que esto conlleva para el sentido común, al espectador más alejado del arte contemporáneo, por ejemplo. Sin duda, enfrentar esta serie de procesos implicados en la presencia del error, puestos sobre la mesa como un componente estético, resultan extremadamente violentos para los sentidos habituados a la repetición del espectáculo. Muchas gracias.